Dos granos han sido definitivos en la historia de Sonora: el maíz y el trigo. El maíz es americano, el cual fue domesticado aproximadamente unos 10.000 años. El trigo proviene del Medio Oriente. Se aclimató en Europa y de ahí llegó hace unos 5.000 años a nuestra tierra. Fue traído por jesuitas a principios del siglo XVII. La cultura sonorense es triguera, teniendo resistencia al consumo del maíz, ya que su creencia era que al comer uno u otro gramo determinaría las posibilidades intelectuales, creativas y políticas de los pueblos. Sin embargo, Sonora es originalmente la tierra del maíz. Se cree que la palabra Sonora se deriva de la voz ópata sonó, significa hoja de maíz. El consumo de este grano ha sido fundamental para la historia y la cultura de Sonora. Desde hace ya algunos siglos, donde la siembra de maíz era la primera en importancia en la región serrana campesina. En el sur del estado no había esta combinación, debido al clima templado y a la ausencia de heladas, con buenas sequípatas, que permitió sembrar el maíz en invierno, lo que hacía innecesario el trigo. Es cultivado por los yoromes, guarigios, primas, pápagos y los navajos de Sonora, Arizona. Y en los Hopis y los indios de Nuevo México, y sus cultivos se extendían hacia el norte de los actuales Estados Unidos, donde los aborígenes recibieron a los primeros peregrinos del Mayflower con regalos de mazorcas que fueron en tiempo de hambre el principal alimento de los primeros colonos. El maíz ha sido el sustento de nuestra cultura, la cual se ha apoyado en los esfuerzos autóctonos de producción y construcción del Sonora colonial y parte del moderno. La presencia del maíz fue por los intercambios con el centro de Mesoamérica. El trigo en pocos años se labró en un sistema similar al del maíz. Los jesuitas desarrollaron una estrategia para hacer el cultivo del trigo, ya que ellos lo requerían para las hostias. Cabe destacar que este cultivo no desplazó ningún autóctono. Esto se dio en el norte de Sonora, mientras que el sur, el arraigo al maíz era más fuerte, por lo que no proliferó tanto el trigo. En el norte predominan las tortillas de trigo y se prepara pozole de trigo, y en el sur las tortillas de maíz, pozoles, atoles y los famosos coricos. Hay dos razones por las que el trigo no desplazó al maíz. En primer lugar, la factibilidad de obtener 2 cosechas anuales, lo que significa que la siembra del maíz podía doblar la cantidad de alimento. Y la segunda razón era la productividad. El maíz es mayor a la del trigo. La confección de pozoles y menudos se beneficiaron cuando hubo la introducción de ciertas verduras y de la cría de animales. Se cree que el menudo es algo parecido a los callos españoles. Sin embargo, se convirtió en un platillo ecléctico de los dos mundos, el europeo, con ingredientes como la carne de res y los productos típicos mexicanos, como el maíz y el chiltepín. Destacar que el cultivo de trigo trajo varias innovaciones tecnológicas. La introducción del arado de madera, que se preparaba el terreno en el otoño y la siembra se hacía al boleo, es decir, se tiraban las semillas a mano. La siega, que se utilizaba con una hoz. La trilla, que es el proceso de trabajo necesario para separar el grano de la espiga. También se crearon los primeros molinos hidráulicos. Se construyeron cuando se formaron las haciendas agroganaderas, cuya producción era solo para el comercio. El cultivo de trigo en el norte del estado generó una organización social donde las parcelas se localizaban en las vegas de los ríos. Eran superficies pequeñas donde se sembraba para el abasto familiar. A diferencia del maíz, que se almacenaba en grano, el trigo se almacenaba en harina, el cual favoreció la creación de una industria rural en todas las regiones donde se cultivaba. Por parte en el sur, la alimentación se siguió basando en productos de maíz. Sin embargo, se ha ido perdiendo en los distintos de los yaquis y del mayo, pero siguen sembrando en la sierra con un sistema de cultivo propio del Sonora, parecidos a los del mahuechi.
Chi es un sistema de cultivo de roza, tumba y quema. Es decir, el suelo tiene que ser de color oscuro y la tierra tiene que estar con flor. Significa que la primera capa que está encima del suelo sea blanda, tenga hojas y ramas podridas, con suficiente material orgánico para poder ser quemado. La siembra se inicia en junio o julio, antes de las lluvias. Y después se siembra maíz, calabaza, frijol, melón o sandía y algo de caña. La pizca de Mahuechi, como sistema de cultivo, era en términos de rendimiento como contratrabajo y contracapital. El sistema suponía tierra abundante para desmontar un terreno, sembrarlo en 3 ciclos seguidos y dejarlo descansar 12 o 15 años. Los pueblos que contaban con tierras de humedad a la vera de algún arroyo o de un río pudieron tener otros sistemas de cultivo.